bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Timoteo. Estamos estudiando Primera de Timoteo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 y esta serie que se ha denominado Cartas Pastorales, que tiene que ver con Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Hoy día vamos a hablar sobre la riqueza. Y antes de leer la palabra, quiero animarte a que puedas recordar nuestro cuadro general. Por ejemplo, habla de la exhortación y el aliento personal en el primer capítulo. Luego va a hablar sobre el ministerio en el capítulo 2 y capítulo 3. Y luego Pablo va a hablar en el capítulo 4 y capítulo 6 acerca del ministro. En el capítulo 1 habla la tarea de Timoteo, que habla sobre el testimonio de Pablo, la confiabilidad del evangelio. Capítulo 2 y capítulo 3 habla del rol de los hombres y las mujeres. Que los hombres oren con manos levantadas, que las mujeres se sometan en la iglesia respecto a la autoridad que Dios ha delegado. Habla sobre los ancianos y los diáconos, cuáles son los requisitos para el liderazgo. Todo eso lo hemos visto en el capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 4 hemos visto que Timoteo tiene que ver la importancia de la enseñanza fiel, la verdadera piedad, la sana doctrina y la perseverancia. Y Timoteo tiene que poner atención en los diversos grupos etarios, como los ancianos, las viudas, y respecto a los amos y los esclavos y la sabiduría que Dios le va a dar. Luego, hoy vamos a estudiar de cómo desarrollar una nueva perspectiva sobre los amos y los esclavos, lo interno y lo externo, los ricos y los pobres, y lo eterno versus lo temporal. Todo eso tiene que ver con este capítulo final. Ahora, lo que estamos viendo es que el énfasis del capítulo 1 al capítulo 3 es la obra del ministerio. Y del capítulo 4 al capítulo 6, el énfasis está en el que ministra. Y el mandato en el capítulo 1 que le da Pablo a Timoteo es sé confiable. En el capítulo 2 y capítulo 3 es sé sabio. Y capítulo 4, 5 y 6, sé fuerte y fiel. Y recuerden que el tema general de esta carta habla sobre el liderazgo de la iglesia y la iglesia es la casa de Dios. ¿Cómo vemos a Cristo en Primera de Timoteo? Pues Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. Es el rescate para todos, quien vino en un cuerpo humano y fue llevado al cielo en gloria. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 al 6, capítulo 3 y versículo 16. Algo que añadir es que cuando termina el capítulo 1 sale unos poemas, cuando termina el capítulo 3 sale otro poema y cuando termina el capítulo 6 otro poema que el día de hoy vamos a verlo o que es un himno. Y vamos a ver entonces el bosquejo desde el capítulo 1, o mejor dicho, el versículo 1 al versículo 2b de este capítulo 6, habla de las relaciones interpersonales con los amos. Y desde el versículo 12 hasta el versículo 10 habla sobre los falsos maestros y la riqueza. Y desde el versículo 11 hasta el versículo final, que vendría a ser el versículo 21, habla sobre Timoteo y la riqueza. Así que solamente quiero leer con ustedes este versículo del 1 del capítulo 6 que nos toca ahora a nosotros y luego oramos y continuamos después de esta introducción que hemos hecho el día de hoy. Todos los esclavos, dice Pablo, deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Timoteo dice, enseña estas cosas y anima a todos los que les obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Vamos a orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial que nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenido a las personas que se van uniendo a través de las redes. Recuerden que tenemos todo el estudio grabado en el YouTube desde el capítulo 1 y hoy vamos a terminar
con el capítulo 6. Ya hemos visto el bosquejo. Ahora vamos a ver y desarrollar el versículo 1. Dice: todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Y lo he remarcado, no avergonzar, porque tiene que ver con las relaciones interpersonales con los que están en autoridad. Versículo 2 dice: el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otro, muy amados creyentes. ¿Okay? Entonces, es interesante estos primeros versículos porque no encaja, vamos a decirlo así, dentro del contexto del capítulo 6. Pero recordemos que fue la Septuaginta, o mejor dicho, la Vulgata Latina. Me rectifico, la Vulgata Latina quien empezó a dividir los libros en capítulos y versículos. De ahí la versión española, la versión inglesa la empezaron a adoptar. Por lo tanto, la carta a Timoteo es una carta que no tiene capítulos ni versículos, solo tiene un encabezado, un saludo, el cuerpo, y se ha ido dividiendo parte en parte, y así lo hemos dejado, o así se ha dejado, especialmente en la Biblia del Oso, la Biblia, lo que tenemos de Cipriano y Casiodoro Valera, Cipriano Reina, y entonces todos ellos, la Reina Valera y todos, lo hemos dejado ahí, porque estos dos versículos encajarían en el capítulo 5, que habla de las relaciones interpersonales con los ancianos, con las viudas, con las personas del mismo sexo, aún con los líderes o pastores, y aquí encajaría con los amos y esclavos. Ahora, cuando uno lee esto, dice, amos, esclavos, ¿la Biblia está a favor de la esclavitud? Mira, la Biblia no está a favor de la esclavitud, pero tampoco lo tomó el tema muy directo Pablo y los escritores del Nuevo Testamento. Era un tema social, porque algunos dicen, algunos historiadores, que una tercera parte del Imperio Romano eran esclavos. Entonces, no animaba a una revolución, ¿no?, a tomar las armas, pero sí animaba a que puedan entender que las cosas han cambiado desde lo más profundo del corazón de la persona. Es más, si vamos a ver Colosenses, ahí tengo un texto que vamos a ver, dice Colosenses capítulo 3, versículo 22 y 23, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Miren, y lo he remarcado, sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen, dice Pablo, a estas personas que están pasando esa situación, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. O sea, antes de continuar, Pablo ya en Colosenses también había hablado sobre este tema, y la posición de Pablo era, mira, hazlo como para el Señor, sirve. Porque el conflicto que se originaba en ese momento era que en la iglesia Pablo siempre mantuvo, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Por eso Pablo decía, no hay esclavo ni libre en Cristo, no hay hombre ni mujer, no hay judío, ¿no?, ni no judío, ¿no?, o sea, o bárbaro, ni educado, ni no educado, o sea, para que podamos entenderlo, porque eso lo quiere decir bárbaro y letrado, ¿no? O sea, en Cristo todos somos iguales, no hay sexismo, no hay clasismo, no hay esto. Entonces, eso era en el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento. Si lo llevamos ahora al tema que estamos viendo, es decir, venían amos y esclavos que ahora tenían a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, en la iglesia todos eran iguales. Y el conflicto que se originaba era que un esclavo puede decir, pero en la iglesia es mi hermano. Entonces, como es mi hermano, cuando esté ahora en casa, pues le voy a decir, oye, no tú, o pues no tengo el respeto a la autoridad que en ese tiempo este amo lo tenía bajo el contexto cultural. Entonces Pablo dice, no, al contrario, un cristiano
que tenga a alguien en una posición superior debería servir y hacerlo como para el Señor su trabajo. Siempre nos anima. Hoy la figura es diferente, pero miren, ¿cómo lo abordó la Biblia? Vamos a ver ahora Pablo y Filemón, por ejemplo, ¿no? Tengo una imagen que ustedes puedan verlo acerca de lo que es Filemón. Y recuerden que habían como 60 millones de esclavos. Si estás viendo esto, a la mano derecha de Filemón está Onésimo y a la mano izquierda está Pablo, ¿no? O derecha, izquierda, al revés. Pablo, el que tiene barbita y es calvito. Ahora, Pablo trata de explicar que hay muchas personas y hoy día sería como un trabajador, ¿no? Alguien que está en una empresa, alguien que está en un puesto que tiene una autoridad encima, que vendría a ser lo mismo. Ahora, miremos un poquito la vida de Filemón. Si tú has leído la carta de Filemón, y tenemos el estudio porque es una carta de la prisión y está en YouTube, pero miren, Onésimo era un hombre romano. Bajo la ley romana, cuando un esclavo que vendría a ser, es al revés, Filemón y Onésimo era el esclavo, Filemón es el amo. Cuando se escapa este esclavo Onésimo, la ley romana decía tenía todo el derecho de matarlo, porque no solamente se había escapado, si lees el libro parece que se robó, se llevó algo de dinero, pero Pablo envía a Onésimo con esa carta que escribe y la cual se llama Filemón, porque Filemón era el amo, y le dice, trátalo como si fuese yo. Antes no era hijo de Dios, ahora sí es hijo de Dios. Antes no era valioso, hoy es valioso para mí. Y él dice, si te ha dañado algo económicamente, pónmelo a mi cuenta. Es más, tú me debes más, le dice Pablo. O sea, en ese contexto donde un amo, bajo su derecho, podía matar o hacer cualquier tortura a un esclavo, el cristianismo lo aborda y le dice, perdónalo. Y no solamente perdónalo, sino trátalo como si fuese tu hermano. Y no solamente como si fuese tu hermano, trátalo como si fuese yo, dice Pablo. Es decir, el cristianismo trató de revolucionar el pensamiento cultural y siempre ha sido contracultura el mensaje cristiano evangelístico. Es triste hoy que muchos predicadores han tratado de poner ideologías políticas o culturas, a veces esta cultura progresista, ¿no? Que en lugar de sacarlo del mensaje del púlpito, lo tratan de involucrar bajo una perspectiva izquierdista, hablando en contra del capitalismo, el liberalismo. O sea, realmente lo que tenemos que entender es que la Biblia es contracultura y forma una cultura basada en el perdón, basada en la misericordia, basada en la hermandad, en la unidad y en la familia. Y hoy, como les decía, es lo mismo que para nosotros sería que un hermano de la iglesia venga y tenga a su jefe asistiendo en el mismo local, o su jefe o su dueño o el dueño de la empresa sea un cristiano más. Y es mucho más revolucionario, sería lo que pasó con Onésimo, porque las fuentes extrabíblicas dicen que Onésimo llegó a ser pastor de una iglesia. Imagínense, un esclavo siendo pastor y era en contra de la cultura. Pero hoy puede suceder que un pastor trabaje en una empresa y el jefe de la empresa o el dueño de la empresa venga a la iglesia. ¿Y cómo va a ser ese caso? Mira, en la iglesia el pastor tiene autoridad, pero el jefe en la empresa tiene la autoridad, el dueño. Así que hay que aprender a respetar los roles que nos corresponden y tener sumisión. Ahora, vamos a ver, miren, lo que estamos tratando de decir el día de hoy, hermanos, es que el Hijo de Dios representa a su Señor en su trabajo y a través de su eficiencia, creatividad, proactividad y respeto a sus jefes cristianos, es que Él representa realmente a Dios. Ahora, vamos a ver un cambio en este capítulo de los falsos maestros y la riqueza. Por eso he puesto el título La riqueza, porque más habla de la riqueza. Versículo 12 al 5, los falsos maestros y la riqueza ilícita. Pablo le dice a Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcas. Y esas cosas son las que ha tratado en el capítulo 5 y hasta ese versículo 2
B que hemos leído. Ahora, 3, cambia el tema, dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero los que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Así que miren que es interesante que Pablo ahora le dice, mire, capítulo 1, que hemos visto ya en la introducción, lo anima, le habla, pero el capítulo 2, 3 le habla de los roles, cómo debe ser un hombre y un varón dentro de la iglesia, la autoridad que tiene, la sumisión que tiene, la liturgia, cómo debe de ser. Ahora el capítulo 4, 5 le advierte a los falsos maestros, pero Pablo dice, mire, estos falsos maestros o personas puede ser que nos contradigan, pero ¿qué van a contradecir? La sana enseñanza de Jesucristo o la sana doctrina. Y hoy es interesante que vemos dentro de los círculos cristianos y a veces por los canales de televisión que en lugar de predicar el evangelio, en lugar de predicar la palabra, ¿saben qué? Contradicen a la enseñanza de Jesucristo, contradicen la sana doctrina, contradicen la palabra del Señor. Y es triste porque lo hacen en nombre de Dios y en nombre de la Iglesia Cristiana Evangélica. Se le llama, como les dije hoy, cristianismo progresista, pseudo-teología de fe y prosperidad, de la guerra espiritual, esta pseudo-teología de la guerra espiritual, del éxito, ¿no? Y todo eso totalmente distorsionado. Ahora, si tú hablas de la verdad, si tú hablas de la sana doctrina, te contradice y te dice, oye, tú eres demasiado estricto, duro, cucufato, eres un hermanito más que quiere solucionar todo con oración, con palabra. Realmente Pablo le dice a Timoteo, te animo, hazlo. Y a pesar que nos contradigan, recuerda que entender las enseñanzas de Jesucristo, entender la palabra de Dios, por eso nos gusta estudiar versículo a versículo, conduce a una vida de sumisión a Dios. Ese debe ser el efecto. O sea, lo que nosotros decimos, hermanos, es que enseñar la sana doctrina nos lleva a una vida en sumisión a Dios. Recuerda eso. Y versículo 4 dice, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento, dice Pablo, tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Y esto provoca discusiones que terminan, miren cómo lo dice Pablo, celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. O sea, miren lo que Pablo aborda con este tema. Estos falsos maestros no solamente estaban llevando a la iglesia o a los cristianos y cristianas a un desenfreno respecto a la pureza, la santidad, confundiendo la sana doctrina, sino que Pablo también dice que ellos aparentan y se someten supuestamente a Dios, pero lo usan como un medio para obtener ganancias. O sea, no solamente ya contradicen la enseñanza bíblica, contradicen la enseñanza de Jesucristo, sino que lo hacen porque quieren ver un tema económico, llenarse los bolsillos de dinero. Y es triste, en verdad, que a veces salen memes por las redes sociales, críticas del diezmo, que estos pastores que no diezman. A veces yo publico algo y me dice, tú eres un diezmero, que a ti te gusta la plata, pero la verdad es que no entienden y ponen a todos en el mismo saco. Sí es cierto, hay un sector pequeño de la iglesia, quizás grande, no lo sé, depende de lo que escuches, que les gusta el dinero, pero no todos somos así. Y es, yo diría, a veces muy irrespetuoso poner a todos en el mismo saco, ¿no? O sea, generalizar. Es como si yo tuviera una experiencia con un doctor y yo diría, todos los doctores son así, todos los médicos son así. Tuviera una mala experiencia con un abogado y diría, todos los abogados son tal. Yo tuviera experiencia con, no sé, una mujer y, ay, todas las mujeres son así. O sea, generalizar no es bueno y generalizar a pastores que enseñan la sana doctrina, que hay muchos iglesias que quieren vivir en la sana doctrina, en la sana enseñanza,
Pues hay muchos, pero obviamente sí hay individuos así, ¿no? Que les gusta cuestionar, que les gusta dividir, que van de iglesia en iglesia, dividiendo, cuestionando a las personas que están predicando, los sistemas que hay en la iglesia. De ellos hay que tener cuidado, son muy peligrosos y la Biblia los llama lobos disfrazados de ovejas y que solamente tienen un interés económico. Muchas personas han venido acá, ¿no? Al principio vienen sonriendo y todo, luego cuentan una historia que tienen problemas económicos y si tú no les das el dinero, ¿sabes qué? Se oponen a ti, hablan mal, chismean, calumnian, hay que tener cuidado. O sea, no solo el púlpito está sufriendo la sana enseñanza, no solo el púlpito, ya no se predica la palabra de Dios, sino se predica el éxito y el dinero, y ahora el púlpito lo usan como medio de obtener ganancia. Pero como te dije, no todos los pastores son así. Por ejemplo, yo trabajo, sigo trabajando, sí recibo una ofrenda, pero sabes, no todos los pastores son como aquellos en los cuales se critica a la Biblia, a la palabra o el cristianismo, de que solamente buscan el dinero. Ahora, miren, lo que nosotros siempre decimos y a través de estos versículos es que enseñar desde un púlpito para muchos es un medio de ganancia y enriquecimiento. Ojo, esto es lo que dice Pablo. Del 6 al 10, los falsos maestros y la riqueza ilícita es opuesta al contentamiento. Dice Pablo, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Miren lo que dice Pablo, o sea, la riqueza es la verdadera sumisión a Dios. Y obviamente Pablo, y lo he remarcado, dice, cuando uno está contento con lo que tiene, o sea, esto es muy importante. Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, realmente Pablo dice, la verdadera riqueza es la sumisión a Dios. Ahora, tienen que aprender a estar contentos. Esto solamente sucede si es que tú entiendes Romanos 12.2. ¿Y qué está diciendo Romanos 12.2? Lo acabo de leer. Que la única forma es que entendamos que nuestros pensamientos, que nuestra manera de ver el mundo, nuestra cosmovisión, la forma de percibir el dinero, la forma de percibir la riqueza, la forma de percibir o de la actitud que tenemos, la mirada que tenemos frente a la economía, empiece a ser transformada por la palabra de Dios, transformada a los pensamientos o a lo que nos dice la Biblia respecto al dinero. O sea, Pablo dice, esa es la única forma y vamos a ver más versículos. ¿Por qué? Sabes, miren, muchas de las cosas que nosotros hoy vemos es que las riquezas que tienen valor hoy y para la eternidad es la verdadera sumisión a Dios. Pablo nos dice eso. Eso es una riqueza. Ahora vamos a ver lo siguiente. Versículo 7. Después de todo, dice Pablo, miren, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. ¿Y qué nos dice Job en el capítulo 1 para ayudarnos a entender lo que quiere decir Pablo? Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré allí cuando me vaya. Dice Job, el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Sea alabado sea el nombre del Señor. Miren que Job alaba si Dios le da o Dios le quita y la forma que va desnudo, o sea, es como decir regreso a la tierra así como vine, ¿no? Eclesiastés 5:15 dice, todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. O sea, otra vez, estos dos versículos, hay muchos más que nos animan y Pablo dice, nada hemos traído, nada vamos a llevar. Cuando cambiamos esta manera de pensar, de percibir el dinero, de percibir la riqueza, de percibir aún, ¿no?, las cosas materiales, es la única forma, como dice Romanos 12.2, que va a ser transformada nuestra mente
a poder entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta? Nada hemos traído, nada vamos a llevar. ¿Qué vamos a llevar, hermanos? Y nos aferramos y nos acabamos la vida y estamos muy mal a veces endeudados por algo que un día no lo vas a poder ni disfrutar. También dice Eclesiastés, trabajan y fallecen y ese dinero otro ni siquiera lo valora o quizás otro lo va a disfrutar. O sea, realmente la verdadera riqueza está primeramente en la sumisión a Dios. Segundo, en estar contentos con lo que tenemos. Recuerden que contentamiento no es conformismo, pero hay que estar contentos, ¿sí? Entendiendo que el dinero es para ser usado, pero no es para que el dinero me use a mí. O sea, trabajamos en este mundo para vivir, pero no vivimos para trabajar. Tenemos el dinero como un recurso, no como un fin, no como mi meta final, y no para castigarme o malograrme la vida o alegrarme la vida. Nuestra alegría, nuestra sumisión, nuestro gozo debe estar en Cristo. Ahora vamos a ver lo que dice, miren, el versículo 8. Y el versículo 8 nos va a animar a seguir. Dice, así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Eso es importante, ¿eh? Si tienes suficiente, contento. Ahora, Pablo no lo dice de boca. En Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, él lo vivió. Dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Pablo dice, ¿pasar necesidad? No, yo estoy contento. ¿Y cómo así, Pablo? 12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o el estómago vacío. Y esto sería complicado para los hombres con el estómago vacío. Con mucho o con poco. Esto sería complicado para las personas que les gusta tener la billetera llena o gordita, ¿no? Y 13 dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O sea, Pablo pone como ejemplo su propia experiencia. Y recuerden que Filemón, Filipenses, Colosenses y Efesios son las cartas de la prisión. O sea, Pablo no escribe esto desde una playa, no sé, no está en su hamaca, con su coco, su piña colada, y dice, ay, sé disfrutarlo todo, en las buenas y en las malas. No está en su piscina, en su sauna, no sé, ¿no? En su centro de masaje. Pablo está en la cárcel. Y dice, tengo el estómago vacío, el estómago lleno. No digo que es una necesidad, sino que yo aprendí a estar contento. Hermanos, el contentamiento, vuelvo a decir, el contentamiento es la base para poder disfrutar la verdadera riqueza. Y es la base para poder aliviarnos frente a la ansiedad y la depresión. Porque la ansiedad es una excesiva preocupación del futuro y muchos están preocupados con de mi vida, qué va a venir, qué va a ser. Miren, no estoy hablando de ser conformistas, pero a veces se preocupan tanto que no están contentos con lo que tienen. O se deprimen porque dicen, uy, yo debería tener más, pero no hacen nada. No, pero mira, Pablo dice, todo lo puedo. O sea, todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Y eso no es un versículo lleno de positivismo, no, sino de aguantar, de esperar. Es más, Proverbios, vamos a leer Proverbios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 8. Pablo, el escritor de Proverbios dice, primero dice, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. ¿Ok? Mis necesidades. ¿Y quién lo escribe? Salomón, sobre todo estos proverbios. Y algunos dirán, oye, pero es que Salomón pues tenía su billetera gorda, llena de dinero, de tarjetas de crédito, oro, el oro, la plata no servía, tenía mujeres, 1000 mujeres, tenía fama, era el hombre más sabio, tenía poder, era rey, pues fácil es hablar así. No, ¿sabes qué, en qué situación hablaba? Una parte ya en la vejez, cuando él se alejó del Señor. Fueron eso mismo, las riquezas, el dinero, la fama, todo eso que siempre decimos las Fs, ¿no? La fama, la falda, la fortuna, que lo alejaron
de Dios, su corazón se alejó de Dios, permitió que entren ídolos al templo porque sus mujeres le decían, Salomón, Salomón, mi ídolo no está ahí. Mira, y Dios dijo, por esa causa el reino va a ser dividido. Por esa causa Salomón ya no va a gobernar. O sea, él se apartó de Dios. Por eso decía, no me des mucho ni me des poco, no quiero renegar, no, simplemente dame esto. Y miren, hermanos, siempre decimos, cuando estudiamos la Biblia, salen estos principios. El contentamiento no es conformismo. Y el contentamiento es entender que Dios suplirá mis necesidades, no mis caprichos materiales. Eso es. Ahora vamos a avanzar. Versículo 9 dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pablo dice esto es lo tercero, ¿no? Que esa ambición hace que caigan en la tentación atrapados. Y esta palabra tentación viene del griego peirasmos. Y este es el término que tiene la connotación de ser examinado con el propósito de encontrar alguna falta o ser rechazado. Por eso hay una tentación cuando hace eso. ¿Y por qué? Versículo 10, Pablo dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Miren, hermanos, el dinero es uno de los problemas en la gran mayoría de parejas que enfrenta y motivo de grandes divorcios, ¿no? O de problemas entre pareja porque uno gasta más que el otro. El dinero y la tentación de querer tener más lleva a muchos también a robar, a delinquir y a otros, ¿sabes?, a enfrentarse cara a cara con su semejante. Decimos siempre que en la herencia se conoce a los hermanos, ¿no? Eran muy unidos hasta que tienen que repartirse la herencia. En la crisis se conoce a la pareja, hermanos. Igual que al cristiano se lo conoce en la crisis. Pero sabes, a la persona materialista, a la persona que le gusta el dinero, es más fácil ser seducido, va a ser tentado. Y le ha causado muchos males y sinsabores. El problema no es el dinero, por eso dice Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Pero miren, ¿cómo puedo diferenciar si yo amo el dinero o no amo el dinero? Mira, si toda tu mente, si todos tus pensamientos, si toda tu fuerza y si todo tu tiempo está en cómo producir dinero, has hecho del dinero un ídolo. Debería ser, como les dije, es algo que secundario, porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. Como cristiano yo tengo que buscar darle la gloria al Señor. Ahora, eso es lo primero. Algunos dirán, pero a mí me heredaron, yo tengo dinero. Sí, eso es diferente. O sea, hay que diferenciar. Hay personas que han nacido y ya tienen dinero porque sus padres trabajaron o sus abuelos o les han heredado no sé, empresas, terrenos, propiedades, etcétera. A eso ahorita nos vamos a referir, pero estamos hablando acá de aquellas personas que están emprendiendo, que tienen este carácter o temperamento de emprender, de hacer negocio, de hacer empresa, ¿no? O de progresar y tener ese desarrollo personal, pero tiene que estar sometido, como dice Pablo, la verdadera riqueza es la sumisión a Dios, al reino de los cielos, porque si no, van a haber situaciones difíciles. Y vamos a ver, miren lo que dice el siguiente versículo que nos va a ayudar a entender. Recuerden, ¿cómo usted puede mantenerse alejado del amor al dinero? Aquí Pablo nos va a dar algunas instrucciones. Primero, ser conscientes de que un día todas las cosas desaparecerán. Segundo, contentarse con lo que tiene, hermano. Tercero, cuidarse con lo que está pensando hacer para tener más dinero. Cuarto, ama a la gente más que al dinero, lo va a decir en el versículo 11 que vamos a leer, y ama la obra de Dios más que el dinero. Y último, sexto, comparte libremente con otros lo que tienes. Miren, del 11 al 16, Timoteo y la riqueza. Timoteo y la riqueza de servir a Dios con integridad. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye, le dice,
hermanos, huye de todas esas maldades. No le dice, oye, no sepa, aprovecha, no, huye. Persigue, es lo otro, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esto es un contraste y es lo opuesto a lo que les gusta a aquellos que les gusta el dinero. 12. Pelea la buena batalla de la verdad por la verdadera fe o por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Miren el resumen de Pablo. Timoteo, huye de estas todas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe y el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna. O sea, esto es lo que le dice Pablo. Tú, Timoteo, no seas como ellos. Tienes que ser alguien diferente. Si bien es cierto, de dinero, se necesita dinero también para hacer la obra, para cubrir pasajes, para cubrir costo de vida. Y hemos visto, dice que Dios va a suplir nuestras necesidades. Dios siempre lo ha hecho y lo va a hacer. Sino que acá está hablando aquellas personas que aman el dinero y que se hace problemas y hasta algunos, dice, se han desviado de la fe. O sea, ya no asisten a la iglesia, ya no quieren estar con la iglesia porque no tienen tiempo, porque tienen, miren, que estudiar, maestrías, doctorados, que eso son sus inversiones, son el lote, no sé, es el trabajo. O sea, entiendo en un contexto, por ejemplo, en mi ciudad, que algunos trabajos demandan 15 días de estar fuera de casa o algunos a veces hasta domingo, pero yo le digo, hay estudios los días miércoles, tenemos estudios en casa, los grupos Ágapes, los grupos de conexión, tenemos estudios para los jóvenes, ya sea los sábados, o sea, el hecho de que yo no pueda por X motivo, se entiende, como les dije, porque hoy día ponen a veces así los horarios, trabaja viernes, sábado, domingo y lunes. Descansas martes, miércoles y jueves. El miércoles deberías estar en la iglesia y tu tiempo de servir al Señor debe estar ahí. O sea, sirviendo los miércoles. O sea, ese es el punto. Yo entiendo. Obviamente es el trabajo y tenemos que sostener a la familia. Pero está hablando acá de personas que han hecho del trabajo y del dinero un ídolo. Y no están contentos con los que tienen, sino que aún si dice, tengo 3 días libres, entonces para ocuparme en otras cosas, o sea, y no dan para la obra del Señor, y no pelean la buena batalla. Pablo dice, huye de esas maldades. No tienes que hacer, persigue tú la justicia, tienes que estar sujeta a Dios con el amor, la perseverancia, ser amable, porque algunos cuando tienen más dinero ya se olvida quiénes son. Pero miren lo que dice el siguiente versículo, dice, lo que aprendemos de esto es que el cristianismo siempre va acompañado de una fe activa, mas nunca una fe pasiva. Ahora el siguiente versículo, te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, ¿no? O sea, Pablo pone a Jesús, quien dio ese testimonio, y le dice, te encargo esto, ¿qué? Versículo 14, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti, desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. 15, y ahí termina este poema, como les dije, que terminó en el capítulo 1, capítulo 3, y ahí empieza poema o el himno. En el momento preciso, pues dice, en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo, por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Y el siguiente versículo dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder y para siempre. Amén. Terminamos 17 al 19, Timoteo y la riqueza verdadera para Dios. Dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero. ¿Se dan cuenta? Si tienes dinero, si eres rico, no seas orgulloso, dice Pablo. No confíes en tu dinero. Y la siguiente parte del versículo dice, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Versículo 18 dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones,
generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Versículo 19 dice, de esa manera y al hacer esto, dice Pablo, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. O sea, Pablo está ayudándonos a entender cómo debe ser la riqueza. ¿Cuál es la cosmovisión o la actitud correcta frente a obtener la riqueza y no amar el dinero? Pero ahora Pablo dice, si es que hay personas ricas, o sea, como les dije, algunos han heredado riqueza, algunos, como coloquialmente decimos, han nacido en cuna de oro, o bueno, el Señor le ha permitido generar riqueza fácilmente, han hecho, no sé, un tipo de investigación o tienen un trabajo que les genera mucho dinero sin hacer mucho esfuerzo, o sea, tienes dinero. Pablo dice, a estas personas tienen que cumplir o hacer algunas cosas muy importantes, que no sean orgullosos, no pongan su confianza en el dinero, porque hoy día puedes tener y mañana no, y esto a veces el COVID nos ha enseñado, ¿no? Personas que tenían mucho dinero, no importaba si tenías o no tenías dinero, si tenías o no tenías influencia, al final venía el virus, y si era tu momento, te ibas. Pero Pablo dice, eso es lo que no deben de ser, pero lo que deben de hacer es, sean dadivosos, sean generosos. Y esto, en un sentido, sí deberíamos tenerlo bien en alto, pero hay algunas personas que se excusarán en estos versículos, dicen, yo, por ejemplo, yo no tengo plata y estén para que me ayuden. No, también la Biblia habla de que todos deberíamos ser generosos, todos deberíamos ser dadivosos. Obviamente, el que tiene más tendrá que dar más, pero, ¿sabes? Todos debemos ser generosos y todos, como decían los rabinos antiguamente, ¿no? Mira, para aprender a ser generoso y no ser orgulloso, busca a alguien que tiene menos que tú y dale, compártele tu pan, compártele tu pollo a la brasa, compártele tu ropa, compártele lo que tienes, pues si es tu tiempo, o tus dones, o talentos, o tu profesión, comparte para que no te vuelvas presuntuoso, orgulloso y confiado en las riquezas. Eso era un tema que tenían los rabinos y creo que es muy válido el día de hoy. Pero lo que aprendemos, hermanos, en este versículos es que el que tiene riquezas y el que no tiene riquezas deben de ser generosos para obtener recompensas eternas, pero más el que tiene más debe de ayudar más, básicamente. Terminamos esta carta 20 al 21 con la tercera parte de esta tercera parte del párrafo, Timoteo y la riqueza del consejo final de Pablo. Timoteo le dice, cuida bien lo que Dios te ha confiado, evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Miren que Pablo comienza esta carta hablándole a Timoteo, animándolo de estos falsos maestros y termina y concluye, cierra esta carta diciéndole, Timoteo, siempre ten cuidado. Por eso es que esto, conocimiento en algunas versiones dice ciencia, parece más el gnosticismo, pero una mezcla de ascetismo, ¿no? De judaizantes, de legalismo. Era muy extraño. No lo desarrolla bien en esta carta de Efesios. Donde desarrolla más el gnosticismo es en Colosenses y en la carta de Efesios, ¿no? No en Timoteo. Pero obviamente la carta de Pablo o Timoteo estaba en Éfeso. Pero la carta exclusiva para los Efesios es una epístola que habla sobre este tema. Pero Pablo dice, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Es interesante, hermanos, ¿no? Porque muchas personas hoy siguen experimentando lo mismo. Les gusta escuchar estas cosas. Tristemente. Y a veces vienen a la iglesia y no perseveran, no escuchan. Nuestro deseo es enseñar la Biblia versículo por versículo. Y algunos siempre hemos dicho, ¿no? Mira, si quieres estudiar la Biblia, madurar y crecer a través de la palabra, este es el lugar. Pero si quieres jugar con el pecado, o si quieres buscar solamente conocimiento y no vida práctica, este no es el lugar. Porque vamos a mantenernos estudiando la Biblia versículo por versículo y hacemos caso a lo que dice Pablo, que la gracia de Dios sea con todos nosotros y sea contigo también. Mira, si has llegado hasta aquí,
hemos entendido qué quiere decir Timoteo y hemos hecho la parte exegética, la parte hermenéutica y cada día trabajamos la parte homilética. Pero no vamos a terminar sin unas 4 conclusiones que hemos aprendido de esta carta. Lo primero es que el Hijo de Dios entiende que todo lo que hace debe de hacerlo como para el Señor. Entonces debe de ser proactivo, eficiente y respetuoso a la autoridad en su trabajo. Tengo que repetirlo así. Y número 2, predicar desde un púlpito la sana doctrina el día de hoy no es muy popular, porque lo más popular es predicar para obtener ganancias económicas. Y número 3, lo que hemos visto en este capítulo es que la Biblia nos anima a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. En cambio, el enemigo, el mundo y nuestra carne nos animan a ser descontentos con lo que tenemos. Y número 4, la mejor forma de amar el dinero y dejar de ser arrogantes por la riqueza es ser generosos con las necesidades de los demás y ser ricos en buenas obras. Eso es, hermanos, y tenemos mucho aprendizaje y seamos generosos. ¿En qué área necesitas mejorar? En tu trabajo, en el respeto a la autoridad, en ser eficiente, en ser proactivo, en ser respetuoso. ¿En qué área te falta? ¿En no amar el dinero? ¿Estás dejándote llevar ahora por el dinero? ¿En qué área estás escuchando mensajes que no son cristocéntricos ni bibliocéntricos y necesitas salir de ahí? ¿O el dinero es el problema? Mira, ¿por qué no cerramos nuestros ojos, oramos y le Señor, ayúdame a mejorar en esta área? Padre, quiero darte gracias una vez más por este tiempo, estas semanas que hemos pasado estudiando el libro de Timoteo. Gracias por hablarnos el día de hoy de cómo debemos ser buenos empleados o buenos empleadores, de cómo debe haber el respeto, la proactividad y la eficiencia en nuestra labor frente a las personas o en la labor que tenemos o el trabajo que tenemos. Señor, también cada día queremos enseñar la sana doctrina, queremos mantenernos en la enseñanza que tú nos has dejado a través de la palabra y vamos versículo por versículo, pero también queremos pedirte, Señor, que cada día nos enseñes a estar contentos. Hoy es triste, Dios, a veces nuestra carne, el mundo, el sistema del mundo, el enemigo, nos hace ver simplemente lo que no tenemos y que porque no lo tenemos somos infelices cuando es una mentira de Satanás. Somos felices porque te tenemos a ti como Salvador, porque la verdadera riqueza es la sumisión a ti y porque sabemos que ser generosos y compartir lo que tenemos, lo que tú nos has permitido tener, nos trae recompensas eternas. Hacemos tesoros en el cielo de esta forma, como hoy lo hacemos por medio de estos días, dando una ofrenda, dando un juguete, dando un chocolate, un panetón en estas fiestas, o en el lugar donde estemos, dando una ropa, dando ayuda económica de una u otra forma. Nuestra generosidad no depende de la cantidad de dinero que tengamos, sino de una actitud del corazón. Pero si hay personas que están escuchando esta enseñanza y tienen más dinero, mi oración es que sean más dadivosos. Muchísimas gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Mira que si este mensaje ha sido de bendición, dale un like, comparte por las redes sociales y nos vemos en 2 de Timoteo, que ya empezamos en el siguiente estudio.